El viento soplaba con una fuerza extraña aquella tarde en que Sofía Valdés llegó al pueblo. Su silueta, envuelta en un abrigo negro y un velo que el tiempo había descolorido, contrastaba con el cielo gris que anunciaba lluvia. Nadie la esperaba y nadie la reconoció. Solo un perro famélico la siguió a distancia, como si olfateara en ella un destino aún no escrito. Dicen que los pueblos pequeños guardan los secretos más grandes. Y San Bartolo, con sus calles empedradas y casas de tejas torcidas, no era la excepción. Cada ventana parecía observar, cada puerta susurrar advertencias que el viento arrastraba. Fue en ese rincón olvidado donde Sofía decidió comenzar de nuevo. Pero, ¿es posible enterrar el pasado cuando el suelo mismo parece recordarlo? La casa estaba en lo alto de una colina, apartada de las demás, con las persianas podridas y un portón que crujía como si se quejara del olvido. Los aldeanos la llamaban la casa de los murmuros. Nadie la quería. Decían que traía desgracia, que sus muros respiraban tristeza, y que por las noches la tierra alrededor temblaba como si algo debajo intentara salir. Sofía, sin embargo, no creía en supersticiones. Viuda hacía 3 años, había aprendido que el dolor más real no venía de fantasmas, sino de la memoria. Compró la casa sin mirar atrás. Pagó en efectivo, firmó en silencio y subió a la colina con la determinación de quien busca refugio y castigo al mismo tiempo. Al entrar, un olor a humedad y madera vieja la envolvió. El suelo crujió bajo sus pies y un escalofrío recorrió su espalda. No era miedo, era una sensación más profunda, como si la casa la reconociera. En un rincón encontró un retrato cubierto de polvo, una mujer joven, con la misma mirada triste que ahora ella veía en el espejo. Esa noche, mientras deshacía sus maletas, el viento golpeó las ventanas con furia. El perro que la había seguido se echó en la puerta, gruñendo hacia el patio. Sofía se acercó, encendió una vela y vio cómo la tierra justo bajo la ventana se movía levemente, como si respirara. Intentó convencerse de que era el viento o las raíces viejas de los árboles, pero el susurro volvió, un sonido bajo, casi humano, que parecía venir del suelo. «No vuelvas», murmuró una voz ahogada por la tierra. Sofía dejó caer la vela. La llama titubeó y el miedo se encendió dentro de ella. El perro ladró con desesperación. En el jardín, la tierra se abrió apenas, dejando ver algo brillante entre el barro. Sofía no se acercó, no esa noche. Cerró la puerta, se sentó junto al fuego y sintió por primera vez que no estaba sola. Cuando el amanecer llegó, todo parecía en calma, pero el brillo seguía allí, bajo la tierra húmeda. Y con el primer rayo de sol, Sofía comprendió que aquel lugar no le permitiría huir, sino recordar. El amanecer trajo una calma engañosa. Desde la colina, Sofía observó cómo el pueblo despertaba lentamente. El humo salía de las chimeneas, los gallos cantaban, y el sonido distante de una campana marcaba el inicio del día. La tierra frente a su casa seguía húmeda, removida. El brillo que había visto la noche anterior se había desvanecido, pero la sensación de ser observada persistía. Decidió bajar al pueblo. Necesitaba comprar víveres y, sobre todo, escuchar. En los pueblos, los silencios dicen más que las palabras. Caminó por las calles estrechas, sintiendo cómo las miradas se posaban sobre ella, fugaces, desconfiadas. Un grupo de mujeres frente a la panadería bajó la voz apenas la vio pasar. Nadie la saludó. Solo un anciano, sentado junto a la fuente, la siguió con la mirada y murmuró algo que el viento se llevó. Entró en la pequeña tienda de comestibles. El aire olía a café tostado y madera vieja. Detrás del mostrador, una mujer de cabello gris y ojos claros la observó con cautela. «¿Usted es la que compró la casa de los murmuros?», preguntó al fin, sin disimular el temor. Sofía asintió. «Dicen que nadie la quería»,
añadió la mujer. No por el estado, sino por lo que guarda debajo. Sofía sonrió, intentando romper la tensión. Solo son historias, ¿no? La mujer no respondió. Se limitó a entregarle la bolsa con pan y café, y antes de que Sofía saliera, murmuró en voz baja: «Si escucha algo por la noche, no conteste». Aquel consejo se le quedó grabado. Caminó hacia la plaza, donde el mismo anciano de la fuente la esperaba. Tenía la piel curtida por el sol y los ojos de quien ha visto demasiado. «Usted no es de aquí», dijo sin preámbulos. «No», respondió Sofía, «solo busco un lugar tranquilo». El hombre sonrió con tristeza. «Aquí no hay tranquilidad, señora. No desde que la tierra se tragó a los que vivieron en esa casa». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quiere decir?». El anciano bajó la voz. «Dicen que hace 40 años hubo una familia ahí. El padre, la madre y una niña. Una noche desaparecieron. Solo encontraron los zapatos de la niña, enterrados junto al pozo. Nadie volvió a acercarse desde entonces». El corazón de Sofía latía con fuerza. No quería creerlo, pero las palabras del anciano despertaron algo que ella no podía explicar. Una sensación de reconocimiento, de eco, como si esa historia no le fuera del todo ajena. Antes de marcharse, el hombre agregó: «Si la tierra empieza a moverse, no la toque, no cabe. Déjela hablar, pero no le conteste». Esa noche, Sofía no encendió la radio ni el fuego. Se sentó frente a la ventana, mirando el jardín en silencio. El perro dormía a su lado, inquieto, gimiendo en sueños. Afuera, la luna iluminaba la tierra removida. Por un instante, creyó ver una pequeña mano sobresalir del barro. Parpadeó, y ya no estaba. El miedo empezó a mezclarse con una curiosidad peligrosa. ¿Y si las voces del pueblo eran más que superstición? ¿Y si bajo aquella tierra había algo o alguien que esperaba ser encontrado? Sofía sabía que no debía hacerlo, pero a veces el pasado no se busca, se impone. Y esa noche el suelo volvió a respirar. El viento regresó al anochecer, trayendo con él un murmullo que parecía deslizarse entre las grietas de la casa. Sofía había intentado convencerse todo el día de que eran solo historias de pueblo, rumores alimentados por el miedo. Pero mientras preparaba una taza de té frente al fuego, escuchó un golpe seco que venía del jardín. No era el viento, era algo más, algo que esperaba. Apagó la vela con un soplo tembloroso y se acercó lentamente a la ventana. La luna bañaba la colina con una luz pálida. Allí, justo donde la tierra había estado removida, se alzaba un pequeño montículo de barro fresco. El perro empezó a gruñir, con el lomo erizado, mirando fijamente hacia afuera. Sofía sintió cómo el aire se volvía más pesado, más denso, como si el suelo respirara de nuevo bajo la casa. Intentó ignorarlo. Cerró las cortinas, se sentó junto al fuego e intentó leer uno de los libros que había traído. Pero las palabras no tenían sentido. Cada frase se deformaba en su mente, como si las letras mismas murmurasen cosas que no debía entender. Fue entonces cuando lo oyó. 3 golpes, lentos, rítmicos, en el suelo de madera justo bajo sus pies. El perro ladró, luego gimió y finalmente corrió a esconderse detrás del sofá. Sofía contuvo el aliento. El silencio que siguió fue peor. Se inclinó lentamente, posando la mano sobre el suelo. Estaba frío, demasiado frío. Y entonces sintió un leve temblor, un movimiento casi imperceptible, como si algo bajo la casa se agitara. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Recordó las palabras del anciano: «Si la tierra empieza a moverse, no la toque». Retiró la mano de golpe. Pero ya era tarde. Un sonido débil, casi un suspiro, emergió del suelo, justo donde había puesto la palma. «Sofía», susurró una voz femenina, apagada, doliente. La taza cayó de sus manos, rompiéndose contra el suelo. Había escuchado bien su nombre.
No podía ser. Nadie en ese lugar la conocía más allá de una formal presentación en la tienda. Y sin embargo, esa voz la llamó como si la conociera de antes, con una familiaridad que la estremeció hasta los huesos. Durante horas permaneció inmóvil, observando la oscuridad. Las llamas del fuego se habían apagado, y solo quedaba el brillo tenue de la luna, filtrándose por la rendija de la cortina. En algún momento, el cansancio la venció. Se quedó dormida en el sillón, con el perro acurrucado a sus pies. Cuando despertó, el sol ya se alzaba. Todo parecía en calma, salvo por una cosa. Sobre la mesa, donde antes no había nada, descansaba un objeto cubierto de barro. Sofía se acercó lentamente. Era una llave antigua, ennegrecida por el tiempo, con un lazo de cinta azul descolorido atado al extremo. La tomó entre los dedos, temblando. No recordaba haberla visto antes, ni haberla traído consigo. Y sin embargo, algo en su interior le decía que esa llave pertenecía a ella, o a una parte de su vida que había querido olvidar. Decidió buscar de dónde provenía. Revisó puertas, armarios, cajones. Ninguno encajaba, hasta que llegó al sótano. La trampilla estaba cubierta por una alfombra vieja. La levantó con esfuerzo, y al hacerlo, un olor a tierra mojada y metal oxidado la envolvió. La cerradura estaba allí, pequeña, discreta, esperando. Sofía sostuvo la llave frente a la abertura. Dudó un instante. Luego recordó las palabras del anciano y también las de la mujer de la tienda. Si escucha algo por la noche, no conteste. Giró la llave. Un clic resonó en la casa entera, profundo, seco. La trampilla se abrió apenas 1 centímetro, y de su interior surgió un soplo de aire helado, como un suspiro atrapado por décadas. El perro retrocedió, gimiendo. Sofía cerró los ojos, intentando contener el temblor en sus manos. Lo que fuera que dormía allí abajo, ahora sabía que ella lo había despertado. Sofía se quedó inmóvil frente a la trampilla abierta. El aire que emergía del sótano era espeso, cargado de humedad y un olor metálico, como de tierra vieja mezclada con óxido. La vela que sostenía parpadeó, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. El perro, a su lado, se negó a bajar. Retrocedía con el rabo entre las piernas, gimiendo como si intuyera lo que la oscuridad ocultaba. Tomó una respiración profunda. «No hay nada ahí», se dijo a sí misma. Pero su voz sonó hueca, extraña, como si no le perteneciera. Bajó el primer peldaño de madera. Crujió bajo su peso, seco, frágil. Luego el segundo, el tercero. A medida que descendía, el aire se volvía más frío, y entonces el silencio absoluto. Ni el viento, ni el perro, ni su propia respiración parecían existir. La luz de la vela apenas alcanzaba a iluminar unos pocos metros. A su alrededor, paredes de piedra húmeda y raíces que asomaban entre los huecos. El suelo era de tierra compacta, pero había algo más. Huellas, pequeñas del tamaño de un niño, impresas en el barro seco. Sofía se inclinó, las rozó con los dedos y un escalofrío le recorrió la piel. Eran recientes. Siguió las huellas hasta el fondo del sótano, donde la pared estaba parcialmente derrumbada. Allí, entre los escombros, encontró un viejo baúl cubierto de polvo y amarras oxidadas. La cerradura estaba rota. Lo abrió con cuidado, esperando encontrar papeles, objetos, cualquier cosa que explicara aquel lugar. Pero lo que vio le heló la sangre. Dentro del baúl, envuelto en trapos y tierra seca, había un vestido infantil azul, del mismo tono que la cinta atada a la llave. El tejido estaba rasgado, y en el cuello, cosido con hilo negro, un nombre: Isabel. Sofía retrocedió un paso. El corazón le martillaba en los oídos. Ese nombre resonaba en su mente como una melodía olvidada. Isabel. ¿Era la niña de la que el anciano había hablado?
¿La que desapareció hace 40 años? Al tocar el vestido, un sonido la hizo girar de golpe. 3 golpes secos en la pared, justo detrás de ella. La vela casi se apaga con el movimiento brusco. Sofía dirigió la luz hacia la pared de piedra y vio cómo pequeñas partículas de tierra caían, una tras otra, como si algo del otro lado estuviera empujando para salir. Se quedó paralizada, sin saber si correr o seguir mirando, y entonces, entre las grietas, apareció una figura difusa, una sombra pequeña, inmóvil, con la forma inconfundible de una niña. Sofía retrocedió hasta tropezar con el escalón inferior. El perro ladraba arriba, desesperado, pero sus piernas no respondían. La sombra levantó una mano delgada, blanca como la cera, y señaló el baúl. Luego desapareció. Temblando, Sofía cerró el cofre y lo llevó consigo hasta la superficie. Subió las escaleras casi sin aliento y cerró la trampilla con un golpe. El sonido resonó por toda la casa, profundo, final. Se dejó caer al suelo con el vestido aún entre las manos. Afuera, el viento se levantó de nuevo. La tierra del jardín volvió a moverse. Desde la ventana vio cómo se formaba una grieta delgada que iba desde el pozo hasta la puerta. El perro ladraba sin parar. Y en medio del rugido del viento, Sofía creyó escuchar otra vez la voz. Esa voz infantil, casi dulce que venía desde abajo, diciendo su nombre. «Sofía, abre». El vestido cayó de sus manos. La vela se apagó, y el silencio se llenó de respiraciones que no eran suyas. La mañana siguiente fue fría y silenciosa. Sofía despertó en el suelo, junto a la trampilla cerrada. A su lado, el perro dormía enroscado, exhausto. Por un instante pensó que todo había sido un sueño. Pero cuando vio el vestido azul sobre la mesa, cubierto de polvo y tierra, comprendió que la noche había sido real. El aire de la casa estaba denso, cargado de un aroma a humedad que no desaparecía, sin importar cuántas ventanas abriera. Decidió no bajar otra vez, al menos no aún. Puso el vestido dentro de una caja de madera y la guardó en un armario. Luego salió a caminar. Necesitaba aire, distancia, algo de cordura. Mientras descendía la colina hacia el pueblo, sintió que los pasos la seguían, no los del perro, sino otros, suaves, infantiles, marcando la tierra justo detrás de los suyos. En la plaza, el anciano de la fuente la esperaba otra vez. «Le dije que no tocara la tierra», murmuró sin mirarla. Ahora ya la despertó. Sofía intentó mantener la calma. «¿Qué cosa desperté? ¿Quién era Isabel?» El hombre guardó silencio largo rato, antes de hablar. Isabel era la hija de Amelia. Vivieron en esa casa mucho antes de que usted naciera. Una noche la madre fue hallada muerta y la niña desapareció. Nadie supo qué pasó con ella. Pero desde entonces dicen que el suelo no volvió a descansar. Las palabras le helaron la sangre. «¿Amelia?», preguntó en un hilo de voz. El anciano asintió. «Sí, Amelia Valdés». Sofía se quedó en silencio. Su apellido, el suyo. Sintió como algo dentro de ella se partía. Podía ser una coincidencia. O su familia había estado vinculada a esa casa mucho antes de que ella naciera. De regreso, las imágenes la perseguían. Una niña de cabello rizado, un vestido azul, risas lejanas entre girasoles. Recordó vagamente un sueño recurrente de su infancia en el que una niña la tomaba de la mano y la guiaba por un jardín lleno de tierra fresca. En el sueño, esa niña siempre la llamaba por su nombre. «Ven, Sofía, no te vayas todavía». Esa noche decidió revisar las pocas cosas que había traído consigo. Entre los papeles viejos de su esposo, cartas, fotografías, documentos, encontró una hoja amarillenta, escrita a mano. No era de él, era más antigua. El encabezado decía: «Registro de nacimiento, Sofía Amelia Valdés Duarte. Madre, Amelia Duarte». El papel temblaba entre sus manos. Su madre, Amelia.
la misma mujer del relato del anciano. El corazón le latía con fuerza mientras comprendía la verdad. No era una coincidencia que hubiese comprado esa casa. No la había elegido. La casa la había llamado de vuelta. El perro comenzó a ladrar otra vez, mirando hacia la trampilla. Sofía bajó la vista. La madera temblaba levemente, como si alguien del otro lado golpeara despacio, con paciencia. 3 golpes, luego silencio. 3 golpes más. Tomó la llave azul y la sostuvo con fuerza, sintiendo su metal frío. «¿Qué quieres de mí?», susurró apenas audible, y entonces la respuesta llegó, no como una voz, sino como un recuerdo que brotó dentro de su mente. El rostro de una mujer joven, su madre, mirándola con lágrimas en los ojos y diciendo: «Prométeme que no abrirás la tierra». Sofía cayó de rodillas, con la respiración entrecortada. No sabía si lloraba de miedo o de reconocimiento, porque en lo más profundo comprendió algo que no quería aceptar. La niña Isabel no era una extraña. La parte de su historia, y la casa era su herencia. La tarde cayó lenta sobre la colina. Sofía no encendió ninguna luz. Se quedó sentada en la mesa, mirando el papel amarillento que confirmaba su parentesco con Amelia. En su cabeza, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero de una forma dolorosa. Si Amelia era su madre, ¿por qué nunca le habló de aquella casa? ¿Por qué ocultar un pasado que tarde o temprano saldría a la superficie? El perro, inquieto, iba y venía frente a la puerta del sótano. Gruñía abajo, sin atreverse a acercarse demasiado. Sofía intentó distraerse abriendo una de las cajas que había traído de su antigua casa en la ciudad. En el fondo, entre cartas y objetos sin valor, encontró una vieja fotografía. Estaba rota por la mitad. La mitad que conservaba mostraba a una mujer joven con el cabello recogido y una sonrisa serena. Amelia. A su lado, apenas visible, el borde de un vestido infantil azul. El mismo tono, el mismo lazo. Sofía sintió que el aire se le escapaba del pecho. Corrió los dedos por la superficie de la foto y al hacerlo, la imagen pareció estremecerse bajo la luz tenue de la vela. Era como si la fotografía aún respirara, atrapando dentro de ella una escena que no quería ser olvidada. Giró la imagen. En el reverso, escritas con una caligrafía antigua, había 3 palabras: «Perdónanos, hija mía». El suelo crujió. La casa entera pareció susurrar esas mismas palabras: «Perdónanos». Sofía se levantó de golpe, mirando a su alrededor. Las sombras se estiraban por las paredes, como si algo se moviera detrás de ellas. La vela parpadeó, y una corriente helada recorrió el pasillo. En la ventana, el reflejo de Amelia, o algo parecido, la observaba. No con maldad, sino con tristeza. Una tristeza infinita de madre. El perro comenzó a ladrar hacia la puerta del sótano. Golpeó el suelo con sus patas, rasguñando la madera. Sofía sintió un impulso incontrolable. Necesitaba abrir, mirar, entender. Tomó la llave azul. El metal le quemaba la piel, como si guardara dentro un fuego helado. Se arrodilló frente a la trampilla y la insertó en la cerradura. El sonido del giro fue lento, profundo, como si despertara algo antiguo. Esta vez, el aire que salió no fue solo frío. Tenía un aroma inconfundible. Jazmín, el mismo perfume que Amelia solía usar cuando Sofía era niña. Un perfume que ya no existía, salvo en la memoria. Bajó un escalón, solo uno, y allí, en la oscuridad, vio algo brillar. Era la mitad faltante de la fotografía. Estaba sobre el suelo de tierra, intacta, como si alguien la hubiera colocado cuidadosamente. En ella aparecía la niña del vestido azul, tomada de la mano de una mujer, y detrás un hombre de mirada sombría, casi oculta. Sofía unió las 2 mitades. El clic del papel encajando fue seguido de un suspiro profundo, un sonido que no provenía de ella. Las luces titilaron.
y en ese instante la voz de Amelia resonó dentro de su mente. «No fue tu culpa, Sofía, pero ahora debes saberlo todo». El suelo tembló bajo sus pies. La fotografía cayó y se partió de nuevo, pero esta vez en pedazos diminutos, como si la casa misma se negara a que esa imagen existiera. Sofía retrocedió, asustada, mientras la trampilla del sótano se abría sola, lentamente, dejando escapar un resplandor tenue, dorado, como la luz del amanecer, pero naciendo desde las entrañas de la tierra. El perro huyó hacia la puerta. Sofía, en cambio, se quedó mirando, porque esa luz, esa voz y ese perfume la llamaban por su nombre. El suelo seguía vibrando como si respirara. Sofía retrocedió hasta tropezar con la mesa, pero sus ojos no se apartaban de la trampilla abierta. La luz dorada que salía de allí no era de este mundo. Era cálida y triste al mismo tiempo, como un recuerdo que vuelve, aunque nadie lo haya llamado. Descendió un poco más. El aire se volvió pesado, denso, con un olor a humedad y flores marchitas. Cada paso hacía crujir la madera, y el perro, desde el umbral, gimoteaba sin atreverse a bajar. Sofía encendió una linterna. La luz temblorosa iluminó las paredes de tierra. Había símbolos grabados, torpemente, como marcas hechas por manos desesperadas. Una figura dibujada se repetía una y otra vez, un círculo con una línea quebrada en el centro. En algunos puntos, letras desvaídas acompañaban la figura. Sofía intentó leerlas, pero estaban en un idioma que no comprendía del todo, una mezcla de castellano antiguo y algo más, algo que parecía rezar o implorar. Al fondo, el resplandor se concentraba sobre una caja de madera medio enterrada. Sofía se arrodilló. Al tocarla, sintió el pulso de algo vivo. Quitó la tierra con las manos, poco a poco, hasta liberar el cofre por completo. La madera estaba húmeda, pero el candado seguía firme. En el frente, tallada a fuego, una fecha: 1952. Sofía se quedó inmóvil. Esa era la fecha de su nacimiento. El corazón le dio un salto. Un pensamiento terrible cruzó su mente. ¿Qué hacía su año de nacimiento grabado en un cofre enterrado bajo su casa? Volvió a mirar la linterna, el suelo, las marcas. El aire parecía susurrar nombres. Amelia, Sofía. De pronto, el candado se abrió solo, con un sonido seco. Dentro del cofre había objetos envueltos en tela blanca, una muñeca sin ojos, una trenza de cabello infantil atada con un lazo azul y un pequeño cuaderno. Sofía lo tomó. Al abrirlo, reconoció la letra. Era la de Amelia. La primera página decía: «Si estás leyendo esto, hija mía, es porque la tierra ya habló». El pulso de Sofía se aceleró. Pasó las hojas, llenas de notas y dibujos. Amelia hablaba de un secreto que debía permanecer bajo la casa, de un error cometido en nombre del amor y del miedo. Mencionaba un nombre que Sofía nunca había escuchado: Elena de los Olivos. Entonces lo entendió. Esa casa, la que nadie quería, había pertenecido a esa mujer antes de Amelia, una mujer acusada de brujería, de practicar rituales para devolver la vida a los muertos. Y Amelia, de algún modo, había heredado no solo la casa, sino la maldición. De repente, algo se movió dentro del cofre. La muñeca giró la cabeza lentamente. Sofía gritó, cayendo hacia atrás, mientras la luz de la linterna parpadeaba frenéticamente. En el suelo, las letras de los símbolos comenzaron a arder con una luz tenue, como si despertaran con su miedo. El suelo se abrió levemente, dejando salir un viento helado, y entre el polvo y el olor a tierra, una voz habló. «No debiste abrirlo, Sofía». La trampilla se cerró de golpe. La luz desapareció. El silencio fue absoluto. Solo se oía el corazón de Sofía latiendo con fuerza y el eco lejano de un llanto, el de una niña, llamándola por su nombre. Esa noche, Sofía no pudo dormir.
El sonido del viento se colaba por las rendijas de la casa, trayendo consigo un murmullo constante, como si el suelo hablara con el aire. El perro se había escondido bajo la cama y no quería salir. La linterna, aún en su mano, parpadeaba débilmente, negándose a apagarse del todo, como si una fuerza invisible la mantuviera viva. Sofía se levantó, con los ojos hinchados del llanto. El cofre estaba otra vez cerrado, intacto, como si nada hubiera pasado. Dudó de su propia memoria. ¿Había sido un sueño? Pero la tierra en sus manos, las uñas sucias y la fotografía rota sobre la mesa le decían que todo había sido real. Tomó el cuaderno de Amelia y lo abrió por una página al azar. Había una frase subrayada varias veces: «No escuches su voz después del tercer susurro». Sofía sintió un escalofrío. El silencio en la casa era tan profundo que casi podía oír su propia sangre fluir. Entonces, desde abajo, en algún punto del sótano, escuchó el primer susurro. «Sofía». Era una voz de mujer, dulce, serena, pero cargada de una tristeza antigua. Sofía se quedó inmóvil, el cuaderno temblando entre sus manos. «¿Madre?», preguntó, apenas en un hilo de voz. El segundo susurro llegó con un gemido de madera, como si la casa respondiera: «No temas, no quiero hacerte daño». Las lágrimas llenaron sus ojos. Reconocía esa voz. Era la misma que la arrullaba cuando era niña, la misma que cantaba una canción sobre el mar y los jazmines. Amelia. Pero entonces, la tercera vez, la voz cambió. «Ven conmigo, Sofía. Ven a ver lo que escondieron por ti». El aire se volvió más frío. El perro empezó a ladrar frenéticamente, rascando la puerta. Sofía quiso correr, pero sus piernas no le obedecieron. Sintió un tirón en el pecho, un impulso que la obligaba a moverse hacia la trampilla del sótano. Cada paso pesaba como si caminara bajo el agua. El pasillo estaba cubierto por una neblina baja, espesa, que parecía salir del suelo. Al llegar al borde de la trampilla, se agachó y apoyó la oreja sobre la madera. La voz volvió a hablar, más clara esta vez. «Yo te salvé, hija mía, pero alguien tuvo que morir para que tú vivieras». Sofía retrocedió con horror. El aire se llenó de un perfume familiar, jazmín y tierra mojada. El perro huyó escaleras arriba gimiendo, y del suelo muy despacio comenzó a surgir una mano pálida cubierta de polvo con un anillo de plata en el dedo. Sofía gritó. El suelo se quebró, y de entre la tierra emergió una figura femenina. El cuerpo de una mujer con el mismo rostro de Amelia, pero más joven, más triste. No caminaba, flotaba, como si la gravedad no la alcanzara. «Elena», susurró Sofía sin saber por qué. La figura asintió lentamente y sus ojos brillaron con un resplandor azul. «Tu madre no te lo contó todo», dijo la aparición. «Ella tomó mi lugar para salvarte, pero el precio nunca se pagó». Sofía cayó de rodillas. Las paredes se estremecieron, los cuadros cayeron. La fotografía rota se encendió en llamas sobre la mesa, consumiéndose por completo. Y mientras la casa entera parecía gritar, Elena extendió la mano hacia Sofía. «La deuda debe cumplirse». Esta noche, la luz se apagó. El silencio volvió, denso, absoluto. Solo quedaba la respiración agitada de Sofía, y el eco de la voz bajo la tierra, repitiendo su nombre una y otra vez. El amanecer nunca llegó esa noche. El reloj de pared se había detenido en las 3:15, y las sombras parecían más densas que nunca. Sofía permanecía sentada en el suelo, con la mirada perdida, intentando comprender las palabras que aún resonaban en su mente. La deuda debe cumplirse. El frío era insoportable. Encendió una vela y la colocó sobre el cuaderno de Amelia. Las páginas se movían solas, como si una mano invisible las hojeara hasta detenerse en una entrada marcada con una mancha oscura, casi como sangre seca. La fecha era la misma del cofre, 1952. El texto, breve pero devastador: «Hoy he elegido».
Helena me lo advirtió, pero no podía perderla. Si la vida me la arrebata, la tierra me la devolverá. El precio será mío. Sofía sintió un temblor recorrerle los brazos. Esa era la confesión de Amelia. Había hecho un pacto con Helena de los Olivos para devolver la vida a su hija, a Sofía, y el precio había sido su alma. No, susurró Sofía, negando con la cabeza. No puede ser. Pero las paredes comenzaron a gotear. Literalmente. De las grietas emanaba un líquido oscuro, espeso, con olor a hierro y tierra. Sangre. El perro ladró con desesperación, arañando la puerta. Sofía corrió hacia él, pero la puerta no se abría. Algo la retenía, como si una fuerza invisible quisiera mantenerla dentro. La voz volvió profunda y más cercana que nunca. Ella me prometió descanso, pero su promesa fue mentira. El suelo tembló. Las fotografías de las paredes cayeron una a una. Y al centro del salón, la figura de Helena se materializó por completo. Su rostro era hermoso, pero en sus ojos se reflejaban siglos de tormento. Tu madre rompió el ciclo, Sofía. Ahora tú debes cerrarlo. Sofía retrocedió hasta chocar con la mesa. ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que Amelia me negó. Equilibrio. Una vida por otra. El suelo bajo sus pies comenzó a abrirse. De entre la tierra surgieron raíces negras que se enredaban en sus tobillos. Sofía gritó, intentando liberarse, pero cuanto más luchaba, más se apretaban. La vela cayó, rodando, y su luz reveló algo enterrado bajo el polvo, un pequeño ataúd de madera. Sofía se acercó, temblando. Sobre la tapa, tallado, su propio nombre, Sofía Márquez. No, no puede ser, dijo entre lágrimas. Helena avanzó, sus pies flotando sobre la tierra. Ella te trajo de vuelta de la muerte, Sofía. Tenías 3 años. Tu cuerpo no respiraba. Yo cumplí su deseo. Pero la tierra nunca olvida. Las raíces la arrastraron unos centímetros más hacia el suelo. El aire se volvió irrespirable. No soy culpable de lo que hizo mi madre, gritó Sofía desesperada. Nadie lo es, respondió Helena con tristeza. Pero la sangre siempre paga su deuda. Un relámpago iluminó la estancia, y por un instante Sofía vio 2 figuras detrás de Helena. Amelia, pálida, llorando, y una niña vestida de azul, idéntica a ella de niña, extendiendo la mano. La visión la dejó sin aliento. Helena se inclinó hacia ella. Esta noche, Sofía, la tierra elegirá, o tu madre. La casa entera se estremeció. Las raíces se abrieron como serpientes hambrientas, y la oscuridad se tragó el grito de Sofía. El silencio después del grito fue tan profundo que dolía. Sofía no sabía si estaba despierta o atrapada en un sueño antiguo, uno que no le pertenecía, pero del que no podía escapar. La casa respiraba. Las paredes pulsaban, como si tuvieran un corazón propio, y cada latido la acercaba más a la decisión que debía tomar. El suelo, agrietado y húmedo, latía bajo sus pies. Las raíces seguían sujetándola, pero ya no parecían hostiles. Se movían con suavidad, como si esperaran algo. Helena permanecía frente a ella, con el rostro sereno, una figura entre la vida y la muerte. «Tú no eres culpable», dijo, con una voz que sonaba más humana que antes. «Pero el ciclo debe cerrarse, Sofía». «No entiendo. ¿Por qué yo?», preguntó con lágrimas en los ojos. Helena la miró con compasión. «Porque fuiste la elegida para vivir cuando no debías. Amelia me rogó que te devolviera la vida, y lo hice, pero la tierra siempre pide equilibrio. Si alguien regresa, otro debe partir». Sofía cayó de rodillas. «¿Entonces ella sabía que moriría por mí?» «Sí», respondió Helena. «Pero ella no murió. Su sacrificio quedó incompleto. Por eso estás aquí. Por eso esta casa no descansa». El viento sopló desde el sótano, trayendo consigo el perfume de jazmín y tierra húmeda, y entre la penumbra apareció Amelia. Su rostro estaba bañado por una luz suave, como si el amanecer brillara solo para ella.
Hija mía, susurró, no llores, no tengas miedo. Sofía se levantó temblando. ¿Eres tú? Sí, amor mío, pero no puedo quedarme mucho. La casa ya decidió. Elena se volvió hacia Amelia, y por un instante ambas mujeres se miraron como si compartieran un mismo dolor. Le di una oportunidad, Amelia, dijo Elena, pero tú rompiste el juramento. Amelia bajó la mirada. Yo solo quise salvarla. Era una niña, mi niña. Las raíces comenzaron a moverse otra vez. El suelo se abrió más, dejando ver el ataúd con el nombre de Sofía grabado. La madera crujía, como esperando a su dueña. «Debe elegirse», dijo Elena con voz solemne. «O tú o ella. Una vida, una alma». Sofía gritó. «¡No! ¡No quiero elegir!». Amelia se acercó lentamente y tomó las manos de su hija. Su toque era tibio, humano. «Siempre elegí por ti, Sofía, pero esta vez debes hacerlo tú». Las lágrimas caían sobre el suelo. El viento giraba dentro de la casa, moviendo las cortinas, los objetos, las fotos rotas. Todo parecía girar alrededor de ese momento. Elena levantó la mano. «Decide, Sofía. Si eliges quedarte, la casa dormirá. Si eliges partir, Amelia tendrá paz». Sofía miró a su madre. «Yo no puedo vivir sin ti. Y yo no puedo descansar mientras sigas atada a esto», respondió Amelia, sonriendo entre lágrimas. «Me diste más vida del tiempo que merecía». Elena dio un paso adelante. «El amanecer está cerca. Elige antes de que la tierra decida por ti». Entonces Sofía cerró los ojos. Recordó las risas de su infancia, las canciones, el olor a jazmín, las noches en que Amelia la cubría con una manta y le decía que el miedo nunca debía ganarle al amor. Y supo lo que tenía que hacer. Abrió los ojos y miró a Elena. «Quiero que ella descanse, que se libere». Elena asintió lentamente. «Así será». Amelia lloró, abrazando a su hija por última vez. El suelo comenzó a brillar con una luz dorada. Las raíces soltaron a Sofía. El ataúd se cerró solo, y el aire se llenó de un perfume más fuerte que nunca. Mezcla de jazmín y esperanza. La voz de Amelia se desvaneció en un susurro. «Gracias, hija mía. Ahora somos libres». Y la casa finalmente dejó de respirar. El silencio después de la luz fue tan absoluto que parecía sagrado. Sofía se quedó de pie en medio de la sala, observando cómo el resplandor dorado desaparecía poco a poco, absorbido por las paredes. El aire olía a tierra húmeda y a jazmín, como si la casa respirara por última vez. El cuerpo de Amelia se había desvanecido en sus brazos, convertido en una bruma leve que se disipó entre los rayos del amanecer. Pero cuando Sofía miró por la ventana, el amanecer no estaba allí. El cielo seguía oscuro, inmóvil, atrapado en una penumbra que no pertenecía al tiempo. El perro se acercó a ella, tranquilo, y apoyó la cabeza sobre su regazo. Todo estaba en calma, demasiado calma. Sofía caminó lentamente hacia el sótano. La trampilla seguía abierta, pero ya no había luz, ni voces, ni raíces, solo silencio. El suelo, antes vivo, ahora parecía muerto, sellado, como si la tierra hubiera decidido cerrar su herida. Dejó caer la linterna, y ésta rodó hasta detenerse junto al cofre. Estaba vacío. Sobre la tapa, alguien o algo había escrito con ceniza una sola palabra: «Gracias». Sofía sonrió débilmente. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo, sintió paz. Pero esa sensación duró poco. Un sonido sutil, apenas perceptible, rompió el silencio. Era el tic-tac del reloj de pared, que volvía a funcionar después de días detenido. Sofía miró el péndulo moverse lentamente. Las agujas marcaban las 3:15, exactamente la misma hora en que todo había comenzado. El corazón se le encogió. Subió las escaleras corriendo, abrió las cortinas y vio el cielo gris, sin sol. No había amanecido. El pueblo seguía dormido,
como si el tiempo mismo se hubiese detenido en esa casa, aislándola del resto del mundo. El perro comenzó a gruñir, mirando hacia el espejo del salón. Sofía se acercó. La superficie reflejaba la habitación, pero algo no encajaba. En el reflejo, detrás de ella, había una sombra, una figura femenina, inmóvil, observándola en silencio. «¿Madre?», susurró Sofía. La sombra inclinó la cabeza lentamente con un gesto casi humano. Sofía dio un paso atrás. El reflejo sonrió, y entonces la voz de Elena resonó, no desde el espejo, sino desde dentro de su mente. «La tierra no olvida, solo espera». El espejo se agrietó. Un viento helado recorrió la casa, apagando las velas y haciendo temblar las ventanas. El perro comenzó a ladrar sin control. Sofía corrió hacia la puerta, pero ésta no se abría. El amanecer nunca llegó. Y cuando el silencio volvió, Sofía entendió la verdad. El sacrificio había cerrado un ciclo, pero había abierto otro. La casa no pedía descanso, pedía compañía. La noche siguió sin fin. Sofía dejó de contar las horas porque el reloj, aunque seguía marcando las 3:15, ya no obedecía al tiempo humano. Cada segundo se alargaba como si el mundo respirara dentro de un sueño pesado. El perro dormía junto a la chimenea apagada, pero su cuerpo se movía inquieto, como si soñara con algo que Sofía no podía ver. Ella caminaba por los pasillos, sin rumbo, con la sensación de estar dentro de un cuerpo que no era solo suyo. Cada rincón, cada grieta, cada mueble viejo parecía observarla. A veces creía escuchar risas infantiles provenientes del piso de arriba. Otras veces, un piano sonaba en alguna habitación lejana, tocando la misma melodía que su madre solía cantar antes de dormirla. Sofía subió las escaleras. El aire era denso, cargado de una energía que vibraba como un pulso. La puerta del cuarto principal estaba entreabierta. La empujó lentamente. Dentro encontró una cama antigua cubierta con un velo de polvo, y sobre ella un espejo ovalado cubierto con una sábana blanca. Al destaparlo, se vio reflejada, pero no estaba sola. Detrás de su imagen había varias sombras, difusas, de personas que no conocía, mirándola desde un pasado que no moría. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con voz temblorosa. Una de las figuras se adelantó. Su rostro era borroso, pero su voz fue clara. «Los que alguna vez llamaron a esta casa suya, los que pagaron su precio». Sofía retrocedió, tropezando con el borde de la cama. El espejo comenzó a vibrar, emitiendo un zumbido leve, casi como un lamento. Las figuras dentro del reflejo se movieron, girando lentamente en círculo, hasta que una voz las unió en un susurro unísono. «Bienvenida, Sofía. La casa te ha elegido». El suelo crujió bajo sus pies. Las paredes respiraban otra vez, pero esta vez no con dolor. Era como si la casa hubiera despertado de un largo sueño. Las ventanas se abrieron de golpe y una corriente de aire helado barrió el polvo. Los muebles se movieron lentamente, acomodándose solos, como si quisieran preparar el espacio para un nuevo comienzo. Sofía intentó hablar, pero su voz no salía. Su cuerpo se estremeció cuando sintió algo bajo su piel, un cosquilleo profundo, como si raíces invisibles crecieran dentro de ella, conectándola a los cimientos de la casa. En ese instante lo comprendió. La casa estaba viva, y ahora ella era parte de ella. Una voz suave, familiar, susurró en su oído. «No temas, hija. La casa solo busca quien la comprenda». Sofía giró. Detrás de ella, Amelia la miraba desde el umbral, envuelta en una luz blanca. «¿Madre? ¿Sigues aquí?» «Siempre», respondió Amelia, «porque ahora tú eres la guardiana». El suelo dejó de crujir. El aire se calmó. Elena de los Olivos apareció junto a la ventana, su figura translúcida reflejada por la luna. «El ciclo ha sido cumplido, pero cada guardiana tiene su destino.
La casa duerme contigo y despertará contigo. Amelia extendió una mano hacia Sofía. Prométeme que escucharás a la casa, pero nunca la obedecerás. La tierra recuerda, pero tú puedes elegir lo que olvida. Las lágrimas corrieron por el rostro de Sofía. Elena sonrió con melancolía. Y poco a poco, ambas figuras se desvanecieron, absorbidas por la luz pálida que comenzó a cubrir las paredes. El silencio volvió. Pero esta vez, Sofía no sintió miedo. Sintió que cada suspiro del viento, cada crujido del piso, era un saludo. La casa estaba viva, y ella era su corazón. El amanecer se insinuaba tímido sobre los campos húmedos. Sofía despertó en la sala, envuelta en una manta vieja, sin recordar cómo había llegado allí. El fuego en la chimenea aún ardía, aunque ella no lo había encendido. En la mesa, un plato de pan caliente y un vaso de leche esperaban, como si alguien se hubiera adelantado a su hambre. Por un instante, pensó que todo había sido un sueño, pero cuando miró sus manos, vio en sus uñas rastros de tierra. Negra, húmeda, reciente. El perro inquieto comenzó a gruñir mirando hacia la ventana del jardín. Sofía se acercó. El terreno, bajo la luz dorada del amanecer, parecía moverse. Pequeñas grietas se abrían lentamente, como si la tierra respirara. Corrió hacia afuera descalza, el aire frío cortándole la piel. El suelo del jardín estaba resquebrajado. De las grietas brotaban raíces gruesas, oscuras, que no parecían de ningún árbol, y entre ellas algo brillaba. Cayó de rodillas. Con las manos temblorosas, apartó la tierra hasta que una superficie dura emergió. Un cofre de madera, corroído por el tiempo. La cerradura estaba oxidada, pero se abrió con un simple toque. Dentro encontró cartas, medallas y una fotografía en blanco y negro. La foto mostraba a un hombre y una mujer frente a la misma casa. En el reverso, una inscripción. Para mi amada Elena, que la tierra nos una cuando el cielo nos niegue. Sofía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El nombre Elena la golpeó como una campana. Elena de los Olivos. ¿Era esa mujer? ¿Y quién era el hombre? Entre los papeles halló una carta con una letra temblorosa. Nos prometieron descanso, pero esta casa nunca perdona. Si la tierra alguna vez se abre, significa que alguien ha roto el pacto. Y si lees esto, forastera, el pasado está saliendo para reclamar lo suyo. El viento sopló con fuerza, esparciendo la tierra alrededor del cofre. Las raíces comenzaron a moverse, envolviendo el contenedor como si intentaran devolverlo a las profundidades. Sofía retrocedió, asustada, mientras el suelo se abría más, y entonces lo vio. Una mano humana, cubierta de barro, emergió lentamente de entre las raíces. Era delgada, casi esquelética, pero se movía, intentaba salir. Sofía gritó, pero no corrió. El miedo y la fascinación se mezclaron en su pecho. Aquella mano, aquel gesto, no era violento, era una súplica, un pedido de ayuda. El suelo se estremeció una vez más, y la figura de un hombre comenzó a tomar forma. Sus ojos, vacíos y serenos, se alzaron hacia ella, y con una voz que parecía venir del fondo del tiempo, murmuró: «No temas, soy el que esperó». Sofía cayó de rodillas. El espíritu del hombre se levantó lentamente, hecho de tierra, de raíces, de polvo antiguo. «Tú abriste la casa, y la casa abrió la tierra». Ella comprendió con un estremecimiento: la casa y el suelo eran uno. Todo lo que se había callado por generaciones ahora salía a la superficie. El espíritu extendió una mano hacia ella. «Libéranos, Sofía. No fuimos malditos, fuimos traicionados». El viento se volvió violento, el cielo ennegreció y un rugido profundo surgió desde el suelo como si la propia tierra llorara. El perro ladraba. Los árboles se inclinaban y las sombras de la casa danzaban sobre las paredes. Sofía tomó la mano del espíritu. Sintió el frío de siglos olvidados recorrerle la piel.
y en ese contacto las imágenes inundaron su mente. Elena, el amor prohibido, los aldeanos con antorchas, la traición, la tumba sellada con miedo. Cuando el espíritu se desvaneció, el jardín quedó en calma. Solo el cofre permanecía abierto, vacío. Sofía cayó al suelo agotada y comprendió que ya no podía marcharse. La historia la había elegido. El día amaneció con un silencio extraño. Ni los pájaros cantaban, ni el viento se atrevía a moverse. Sofía permanecía en el jardín, aún arrodillada frente al hueco abierto, mientras el sol iluminaba la tierra removida como una herida reciente. Todo estaba igual, y sin embargo, algo había cambiado. La casa parecía más liviana, más respirable, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Pero Sofía sabía que no era libertad lo que sentía, era la calma antes del juicio. Volvió al interior con el cofre vacío entre las manos. Lo colocó sobre la mesa y observó los objetos que había dentro antes de ser devorados por la tierra. Las cartas, la fotografía, el anillo de Elena. Y entonces lo comprendió. Elena y aquel hombre no eran simples víctimas de la casa. Habían sido sacrificados. Buscó entre los papeles del archivo municipal del pueblo que guardaba en una caja polvorienta en el sótano. Allí encontró los nombres que el tiempo había intentado borrar: Elena de los Olivos y Tomás Alarcón, acusados en 1892 de blasfemia y unión prohibida. Ambos fueron entregados a las autoridades, pero nunca llegaron a juicio. En una hoja vieja, doblada varias veces, una frase estaba escrita con tinta seca: «Los Márquez ejecutaron la justicia del pueblo». Sofía sintió un nudo en el estómago. Ese apellido, su propio apellido. Corrió hasta el espejo del pasillo, el mismo donde había visto las sombras. «¿Qué hicieron?», gritó, con lágrimas de rabia. «¿Qué hicieron mis antepasados?». El reflejo comenzó a nublarse y las figuras volvieron a aparecer. Entre ellas, un hombre con el rostro duro, los ojos fríos. Llevaba la misma medalla que Sofía había encontrado en el cofre. «Nosotros protegimos el pueblo», dijo aquella voz antigua. «Ellos querían traer lo impuro a la tierra». «Los matasteis», gritó Sofía. «Los enterrasteis vivos». El hombre avanzó un paso, su figura imponiéndose en el cristal. «Los Márquez sellaron el pacto. La tierra los guardaría y protegería la casa». «¿Protegerla de qué?», susurró Sofía. El espejo tembló. «De la verdad». Una ráfaga helada recorrió el pasillo. Las velas se apagaron una a una. Sofía sintió un dolor agudo en el pecho. La casa entera vibró con un gemido profundo, como si llorara por siglos de silencio. El suelo volvió a abrirse bajo sus pies, revelando raíces que ahora brillaban con una luz roja, como sangre encendida. Las voces de los antiguos Márquez resonaron en cada rincón. Quien rompe el pacto, paga con su linaje. Sofía cayó de rodillas, sujetándose al marco de una puerta. Su respiración era corta, su visión se nublaba, pero dentro del ruido escuchó otra voz, la de Elena. «No temas, la traición no fue tuya, la traición fue de los vivos, y solo los vivos pueden repararla». Sofía se levantó, caminó hacia el centro de la sala donde las raíces emergían como serpientes. Tomó la medalla en su mano y la apretó con fuerza. Si la casa necesita justicia, entonces la tendrá. El fuego de las velas se encendió de nuevo, esta vez con llamas azules. Las sombras se apartaron y el aire se llenó de un aroma a tierra mojada. Las raíces se calmaron. El suelo comenzó a cerrarse lentamente, sellando el hueco como si nunca hubiera existido. Sofía respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio era paz. Había aceptado su destino, no como víctima, sino como redentora. Y en ese instante escuchó un último susurro. «La casa te agradece, pero aún falta una promesa». Sofía miró al espejo.
El reflejo de Elena sonreía con tristeza. El alma de quien traiciona debe quedar donde el dolor nació. La casa volvió a estremecerse y, desde la pared del fondo, una puerta apareció, una que nunca había estado allí. De detrás de ella, un resplandor blanco. Y la voz de su madre, Amelia, llamándola. «Sofía, es hora de saber quién eres realmente». El silencio pesaba tanto que parecía tener forma. Sofía permanecía frente a la puerta recién aparecida, la que no existía la noche anterior. La luz que emanaba de sus bordes no era cálida ni fría, era antigua, como si viniera de un lugar donde el tiempo ya no contaba. El perro gimió suavemente, rehusándose a seguirla. Sofía le acarició la cabeza. «Quédate aquí, amigo. Si no vuelvo, escucha el mar». Abrió la puerta. Un pasillo angosto descendía hacia las entrañas de la tierra. El aire era denso, perfumado con humedad y ceniza. Las paredes estaban cubiertas por raíces que latían, como si transportaran sangre. Con cada paso que daba, el sonido de un corazón, no el suyo sino el de la casa, se hacía más fuerte. Tum, 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 como una advertencia, como una bienvenida. Al final del pasillo encontró una cámara subterránea. En el centro, un círculo de piedra con símbolos grabados que brillaban débilmente. Y dentro del círculo, la figura de su madre, Amelia, envuelta en una luz blanca, esperándola. «Sabía que vendrías, hija», dijo ella con una sonrisa triste. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», preguntó Sofía. «¿Por qué ocultaste la verdad sobre nuestra familia?». Amelia bajó la mirada. «Porque el dolor también se hereda, y quise que tú no lo llevaras. Pero la casa te eligió. La sangre responde a la sangre». Sofía dio un paso al frente. «¿Qué soy, madre? Una Márquez, no una maldición». El rostro de Amelia se iluminó con ternura. «Eres ambas cosas. Eres el final y el comienzo». Entonces el suelo vibró. El círculo de piedra empezó a emitir un resplandor más intenso, y del centro surgió una figura de luz y tierra, Elena de los Olivos. A su lado, el espíritu de Tomás Alarcón. Ambos la miraban con una mezcla de compasión y esperanza. «Nos diste voz, Sofía», dijo Elena, «pero falta un último paso». «El perdón», susurró Tomás. Las raíces que cubrían las paredes comenzaron a moverse lentamente, acercándose al círculo. Cada una llevaba en su superficie rostros antiguos, generaciones enteras de los Márquez, observando a la última de su linaje. «Tienes que elegir», dijo Amelia. «Puedes romper el pacto, pero la casa morirá contigo. O puedes sellarlo de nuevo, y ella vivirá, pero tú quedarás unida a ella para siempre». Sofía cerró los ojos. Sintió el peso de cada alma, de cada sombra, de cada lágrima enterrada bajo aquel suelo. La casa había sido su condena, pero también su refugio, y comprendió que la verdadera maldición no era la casa, sino el silencio. Abrió los ojos. No habrá más secretos. Si la casa vive, vivirá libre. Si muere, morirá conmigo. Entró en el círculo. Las raíces se tensaron. La luz se volvió cegadora. Amelia intentó detenerla, pero Sofía sonrió. «Gracias por cuidarme, madre. Ahora yo cuidaré de ellos». El resplandor la envolvió por completo. Durante un instante, el mundo entero pareció contener el aliento, y luego un estruendo sacudió la tierra. El suelo se cerró sobre sí mismo, la casa se estremeció, y el silencio volvió. Nadie en el pueblo supo explicar por qué, al amanecer siguiente, el jardín floreció entero por primera vez en un siglo. Ni por qué el aire olía a mar, ni por qué la chimenea encendió una llama azul que nunca se apagó. Solo una cosa era cierta: la casa ya no estaba vacía. Desde entonces, quienes pasan por el camino de los Olivos aseguran ver una figura femenina junto a la ventana principal. Dicen que sonríe, que cuida, que canta bajito.
Y cuando el viento sopla desde el mar, parece escucharse su voz. Donde hubo culpa, ahora hay raíz. Donde hubo miedo, hay hogar. Y así, la tierra guardó su promesa. No como tumba, sino como memoria. A veces el pasado no busca castigarnos, sino ser escuchado. Las heridas que enterramos florecen cuando las aceptamos. Y solo quien se atreve a mirar bajo la tierra encuentra la verdad de su propia alma. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para descubrir más relatos donde el alma, el misterio y la vida se entrelazan. Cada historia aquí contada nace del alma, y quizás también del pasado que todos llevamos dentro.